El Golicast número 2 para iniciar. Temática de Halloween. Primero que nada, chicos, los que están viendo ahí desde YouTube o la plataforma que estén, pues muchas gracias. Espero que disfruten este mini podcast. Mi colega Jess Star Gaming no pudo estar ya que tuvo un compromiso y actualmente está de viaje. Pero bueno, vamos a iniciar. Esto es improvisado, así que no tengo como tal un guión. Cabe mencionar para que no se vaya a interpretar como algo improvisado. Bueno, sí es algo improvisado más bien, pero que se note como si estuviera robotizado, por así decirlo, ¿no? Pues bueno, vamos a empezar. Aquí en México siempre se ha contado historias sobre el charro negro, la llorona, el nahual, el chupacabras, incluso historias que también acá hay un famoso en la radio que era la mano peluda, lo cual contaba anécdotas, contaba ciertas anomalías que pasaban en ciertos lugares. Pero bueno, ahora sí que nunca supe si era cierto o no. Pero en sí las historias estaban interesantes. Pienso yo que estas épocas de Halloween, tradicionalmente aquí en México, no sé en otros países, los niños van disfrazados. Van a ciertos lugares, tiendas, algunas casas que están abiertas para pedir calabrita. Aquí lo decimos en esa forma, ya que al momento de pasar, los adultos o el dueño del lugar da dulces y obviamente pues vas pasando de un lugar a otro. En mis tiempos, cuando yo era joven, me llegaban a dar hasta dinero. 5 pesos, 10 pesos, que en ese momento era mucho. Ahorita por la devaluación, pues no es nada, ni te alcanza para los chetos. Simplemente ni la paleta, ni la tututsi pop. Y la verdad, pues ya se ha perdido como que esa tradición. Actualmente en ciertos lugares sí siguen yendo los niños a la calle, van y tocan, o van y piden su calaverita y agradecen. Unos no, me ha tocado porque hace rato fui a la tienda y antes de comprar, en este caso mi coca y unos abritones, la señora de la tienda le dice, ¿cómo se dice? Porque el niño dijo, ¿me da mi calaverita? Obviamente pues aquí en México, no sé en otros lugares, insisto, tenemos que ser educados al momento de pedir las cosas. Entonces siempre se dice de por favor y gracias. Actualmente pues sí es un poquito preocupante por el tema de la tecnología, ya que la gente pues ha estado muy apegada a lo que son las redes sociales, el WhatsApp, los videos, Twitter. Y antes no existía eso como tal y todo era en su momento, tenías que salir a la calle. Entre comillas, tener una vida porque también afuera es un peligro, ya que en algunos lugares o algunas ubicaciones tienden a veces a asaltar, a robar, incluso hasta hay gente que desafortunadamente ha desvivido o perdido la vida. Entonces, insisto, ¿no? Nuevamente, afortunado al ver que yo cuando fui a la tienda, incluso fui a ver unas cosas porque me hacía falta un cable. Ya el que tengo de mi celular se terminó rompiendo y tuve que ir por otro. Entonces vi que
estaban poniendo puestos para el famoso altar. Nosotros aquí como altar ponemos una ofrenda, la cual está lleno o en la mesa o en el lugar. Se le pone el recuadro del difunto o la persona o la mascota, y en este caso un adorno, el cual puede ser pan dulce, un café, golosinas, dependiendo del difunto que le gustaba. Si le gustaba, un ejemplo, ¿no? El chocolate, se le pone un chocolate, se le ponen ciertas cosas que en sí en vida disfrutaba. Esto es una tradición de Día de Muertos aquí en México. Y de ahí obviamente pues en algunos pueblos, yo vivo en uno, la gente va a ciertas casas a tomarse un café e incluso a convivir un poquito. La verdad desconozco la tradición en sí, pero siempre he visto o he pasado por el pueblo cerca de mi casa, en donde las puertas están abiertas y con hojas de flor. Les confirmo el nombre, no creo que es cempasúchil. Sí, la flor cempasúchil o los pétalos le ponen una forma de camino, lo cual ahí también tienen velas y te invitan un café, incluso hay sillas para que te sientes con ellos o te sientes con la gente a platicar. Es la tradición en donde yo estoy, no sé en otros lugares, por lo regular en cada lugar es un mundo diferente, pero aquí por donde yo vivo pues se hace esa tradición, y en algunas ocasiones pues hasta nos invitan a comer, ¿no? Pero bueno, ese es como el contexto en general para iniciar este podcast, lo cual vamos a hacer el inicio desde la pandemia, ¿no? Desafortunadamente, en mi caso, pues fallecieron dos familiares, son muy cercanos. Y la verdad, después de eso, últimamente la esquizofrenia en muchos lugares, con muchas personas, estaba muy en sí pues, con la muerte, con el tema de qué va a pasar mañana, hasta cuándo va a seguir la pandemia. Entonces era la incertidumbre que nos estaba rodeando a todos. Pero bueno, en mi caso, pues me pasaron ciertos acontecimientos. En su momento, pues la verdad no los quería contar, porque estaba muy sensible. La verdad, ciertos temas que yo no podía tocar, ya que pues sí me rompía o me destrozaba. ¿Cómo qué anda? Pero bueno, de cierta manera a mí me pasaron ciertas cosas. Una de ellas es que yo estando, antes de cambiarme de oficina, yo estando en mi habitación, empecé a sentir como unas brisas de frío. Esas brisas de frío por lo regular dicen, no sé, en algunas ocasiones yo he preguntado que a veces es el familiar que está ahí cerca y está acompañando, te está dando una visita, y realmente es como un saludo o como nada más como como un cosquilleo, ¿no? Para saber que está contigo. Y honestamente, pues hasta uno siente raro, ¿no? Y más con esa sensación de la situación en ese momento. Todo bien, Coba.
Y la verdad, en ese entonces pues sí me estaban pasando no solamente eso, también empezaba a sentir como si alguien estuviera atrás de mí, como alguien me estuviera viendo, incluso alguien tocaba, digamos que la puerta, yo salía y le decía a mi hermano, a mi madre, ¿qué pasó? ¿Para qué me tocaron? Me decían, no, no te tocamos. Dije, ah, caray. Y ya me metía, obviamente seguía en ese entonces jugando. Y de repente pues ya veo que son las 9. Y bajo a cenar con mi familia, no por lo regular. Siempre teníamos esa costumbre, esa tradición de cenar en familia a las 9. Pero pues igual platicando con ellos, muchos me decían, no, es que se me hace que ya te andan molestando para que te vayas a dormir, ¿no? Porque mañana trabajas. Y yo la verdad pues me reía, ¿no? Decía, ah, pues puede ser, ¿no? Y también en ese entonces yo hice un mini altar con la foto de mi difunto padre y la foto de otro familiar. Él les tiene a los dos, ahí yo les puse su café, yo les puse su chocolate, los que le gustaban a ellos. Y ahí los tenía, ¿no? Como tan, yo nunca puse velas, porque también se ponen velas, por el tema de que, como estoy para allá y para acá, estoy muy olvidadizo. Preferí evitar algún accidente. Y la verdad, pues, lo dejé un ratito así. Ya después llegaron, mis familiares me dijeron, no, pues, préndela, no pasa nada, después la apagas. Le digo, es que se me va a olvidar. Y ya en ese entonces, pues, me dijeron, no, pues, te acordamos, no te preocupes. Te venimos a tocar ya para que no lo tengas ahí como que prendido y va a pasar algo. Ah, bueno. Entonces, yo tengo una mascota. Tengo un chihuahua. Y mi mascota estaba ahí en mi cama durmiendo. Pero de repente se para y empieza como que a ladrar. Luego de repente se le queda mirando como al baño. Luego como que empieza como que hacer sonidos de como intentando llorar. Dije, llora, le dije, ¿estás bien? La acaricié. Pero pues no, nada más asintió y ahora sí que pechó tierra y otra vez siguió, ¿no? Se quedó dormido. Y la verdad siento que fue como una visita en ese entonces, porque pues mi familiar se andaba despidiendo. Y yo creo que pues sí es como los momentos antes de dejar el mundo, ¿no? Yo creo, o pienso en ese entonces. La siguiente ocasión o la siguiente anécdota que me pasó, yo aquí, en donde vivo, había un espacio algo grande, la verdad. Y en ese espacio pues estaba como disponible, o sea, no, era un espacio, un hueco que realmente pues estaba vacío. Entonces dije, ¿sabes qué? Aquí voy a plantarme como oficina. Y en ese entonces pues hice los cambios. La verdad, me agradó mucho. De cierta manera, pues yo pensé que ese vacío se iba a llenar. Porque decía, no, pues ya tengo el presupuesto, tengo todo para hacer ahora sí que al lado está mi habitación. Salgo de la puerta y está mi oficina. Afortunadamente, pues aquí puedo hacer lo que quiera, es un espacio propio. Eso me refiero a que también hay gente que a veces no puede gritar porque molesta a los familiares o a veces está como que incomodando, ¿no? Afortunadamente yo tengo esa ventaja de que pues también hago grabaciones y todo y pues se me escucha muy poco o casi no se me escucha.
Entonces, estando aquí, cabe mencionar como dato de que en este lugar, actualmente donde estoy, falleció un familiar. De cierta manera, pues ya en una avanzada edad, y en ese entonces también diciendo que no quería ser una carga para mi mamá y mi tía, pues se deja vencer por su enfermedad. Muchos pensamos que era pandemia, muchos pensamos que era covichón, otros gripa, una congestión, pulmonía. La verdad nunca se supo. Pero en ese entonces, el ambiente se puso muy intenso. Antes de fallecer, mi familiar, pues la familia, lo que eran sus hijos, tenía como que muchas diferencias, también falta de cuidado con el tema del covichón, y pensamos también que alguien trajo la enfermedad y obviamente pues la contagió y pues no se pudo hacer más. ¿Y esto por qué? Porque a los días siguientes, la familia, incluyéndome, nos enfermamos todos. La verdad yo en ese entonces perdí el tacto, estaba sude y sude, estaba muy congestionado. Ya está, otra cosa también, antes de regresar con el tema de la oficina, como contar anécdota, como contar este antecedente. Ese lugar, o más bien ese momento, yo había renunciado a mi trabajo porque yo dije, si me llega a pasar algo, por lo menos me voy a ir haciendo lo que siempre quise hacer. Al final, pues terminé renunciando a mi trabajo y me enfoqué en eso. Entonces de ahí pues ya pasó el momento desafortunado y todo. Y estando aquí en la oficina retomando el tema, sentí que alguien nuevamente estaba a mi lado. A mi lado derecho, lo cual se encuentra mi gabinete o CPU. Cuando yo estaba jugando DVD, sentí que estaba alguien. Sentí alguien pequeño. Como si mirar de reojo y ver a una niña. Blanca, blanca. Y en su momento, mi madre y mi tía decían que ya en sus últimos momentos, mi difunta abuelita tenía comportamiento de niña y habían soñado con ella como si fuera una niña. Entonces yo en ese momento la vi. Dije, puede ser ella, o puede ser un ente que está aquí. En ese momento no sabía qué estaba pasando, no sabía qué hacer, pero simplemente vi la sombra de una niña. No sé cómo, pero yo estaba jugando y de repente vi la sombra. Y ya de repente volteé a mi derecha, sí me espanté un poquito. Sentí esa intensidad de como si estuviera una persona ahí. Pero al final no era nadie. Y normal. De ahí, en la primera de la puerta que va de la oficina hacia mi cuarto, la tocaron. Y yo salí y no era nadie. Y así de caray. Y se me hace que son los vecinos, porque yo al lado tengo a los vecinos que están ahí gritando, están jugando, también hay niños. Y pudieron ser ellos, ¿no? Dije, bueno, a lo mejor se filtró el sonido, o realmente pues ando muy sensible y escucho cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa ya. Hasta empecé que ya estaba volviéndome paranoico. Y de repente,
antes de que me instalaran mi segundo escritorio, veo que se cae algo. Dije, ¿ahora? Yo obviamente pensé que lo había puesto mal. Era una caja. En ese entonces esa caja era de un multicontacto, porque lo estaban instalando para instalar una pantalla que tengo de cámaras y aparte los monitores que tengo. Entonces yo decía, caray, pues lo dejé mal, ¿no? Y de repente estaba jugando Fortnite. Estaba con platicando y que siento algo frío. Hasta me dio escalofríos. Dije, a lo mejor pude haber sido de que la ventana estaba cerrada. No, pues ¿qué cree? La ventana no estaba cerrada. Deja, a lo mejor es temporada de diciembre, ¿no? Es en la parte en donde pues ya es Navidad. De aquí en este pueblo también, como hay parte de hay como árboles y todo, pues hace más frío. A ver, un momento, no me tardo. Listo, continuamos. Es que ahí pasó algo, pero nada normal de lo que estoy contando. Continuamos. Como les decía, sentí la brisa del frío y dije, pues puede ser Navidad, puede ser el tema de que pues ya estamos en una época diferente y por lo regular hace bastante frío. Yo pensando eso, pero saliendo de mi habitación y de mi oficina, me comentaron de que algo tiraron. Sonó como si algo cayera con fuerza. Supuestamente había dejado como una especie de tabla, pero esa tabla tenía como peso, no sé cómo describirla. Y pensaron que la habían dejado mal. Entonces yo subiendo, chequé y dije, bueno, pues a lo mejor estaba mal puesta, pero no. Y dije, yo lo que me acuerdo, esa tabla estaba muy pegada a la pared. No estaba como que, estaba como un poquito, apoyándose en la pared, pero no 100% parada, simplemente un poquito inclinada. Y qué raro, ¿no? Y ya estamos ahí también platicando en la familia de que pues nos estaban visitando, estaban despidiéndonos. Y la verdad, pues sí, también esa melancolía y esa nostalgia de su presencia, pues sí nos hacía falta, ¿no? Al día siguiente, eh, yo empecé a tener ciertos sueños. Esos sueños en donde ves cosas de tu presente y a la vez de tu pasado.
yo en ese sueño, antes de despertar, estaba platicando con mi difunto padre. Y estábamos cerca de una casa de una de mis tías. Pero era como, o sea, lo sentía muy real, como si estuviera en otra época. Como fuera una dimensión, ¿no? Estábamos ahí como una especie de feria de juegos mecánicos. Bueno, ponían las cosas de que vendían puestos de hotcakes, de canicas, todo lo que hay como esa área de atracción. Y estábamos caminando, estábamos platicando. Y de repente me dice, ¿no? Yo despertando, desayunando. Me dicen, oye, soñé con tu papá. ¿Tú no lo soñaste? Le digo, no. Eso fue No, miento. Les comenté que sí. No, eso fue otra ocasión. Dije, sí, soñé con él. Estábamos en una feria, estábamos en la casa de la tía. Estábamos platicando. Y lo sentí muy real. Y se fue la canción, pero bueno. Es que hace falta el YouTube, bueno. Ahí está. Pero en sí, les comenté que soñado. Dicen que cuando piensas mucho en tu papá o como que tienes esa melancolía, pues la tienes a soñar y estar como que platicando con él. Pero en esta ocasión pues no fui el único que lo soñé, sino también mis familiares. Entonces fue como que coincidencia. De cierta manera, yo empecé a soñar ciertos acontecimientos, de accidentes, de ciertas ocasiones que a lo mejor yo pasé y que van a pasar. En algunas sí pasaron. Una de ellas fue de que estaría en un buen lugar trabajando. Y de ahí estaría con la familia, hablando de mis tíos, que es el más cercano que tengo. Y unos de mis tías igual cercana. Es que puse en otro lugar. Ahí está. Yo en ese momento empezaba ya a soñar ciertas cosas de mi futuro y presente. De hecho, hay algo que en su momento me hubiera gustado que hubiera estado Jess, para decirle, mira, yo soñé esto, pero no está, ¿no? Ya en su momento si ve el podcast, pues lo sabrá. Pero bueno. En un momento mi hermano empezó a tener problemas sobre su estómago. Muchos pensamos que era un tema más de estrés y mala alimentación. Entonces mi mamá le dio pastillas. En ese momento también estaba mi cuñada cuidándola más bien. Pero el dolor no cedía. Al final fue apendicitis. En este caso yo lo tenía que operar del apéndice. Yo en ese momento pues no me notificaron, pero yo estaba soñando. Había un ataúd. Dije, bueno, a lo mejor estoy como que soñando o reviviendo ese momento en donde el fallecimiento de mi familiar, en este caso de mi papá. Pero pues faltaba alguien. Faltaba mi hermano.
Y vi a mi cuñada llorando, mi ex cuñada, perdón, llorando. Todos sus empleados y sus amigos ahí estaban con nosotros. Eh, y la verdad, pues estábamos como de cierta manera destrozados. Ahí estábamos en casa, sentados, platicando. Y la verdad, sí, en ese momento, pues me habló mi mamá. Dice, hijo, van a operar a tu hermano del apéndice. Te veo aquí en el hospital. Dije, a la bestia. Nunca me había pasado esto. Ya voy. Dejo a mi chihuahua un ratito abandonada. De hecho, no la quería dejar abandonada porque también ella estaba sintiendo el duelo de perder a mi difunto padre, porque eran como padre e hija, ¿no? Se querían demasiado. Entonces también yo tenía como que ese miedo de que se me deprimiera mucho y le pasara algo. Obviamente ya estaban enterados mis familiares y el tío más cercano, pues me quedé de ver un lugar y ya nos fuimos para el hospital. Y ya nos comentaron de que lo tenían que operar y todo, y afortunadamente salió bien, salió todo perfecto. Fue un 15 de septiembre, el cual, pues ahora sí que fue la mala suerte de que yo en ese momento se me estaban antojando unos pambazos. Y bueno, pues en este caso pues no pude comer, ¿no? Afortunadamente pues mi tío el más cercano me trajo pambazos, ahí estuvimos comiendo junto con mi hermano. Pero sí le conté eso a mi madre. Y le dije, ¿sabes qué? Pues yo soñé el ataúd y estaba ahí mi hermano. Estábamos todos ahí, su equipo de trabajo. Todos estábamos ahí así que velándolo. Y bueno, o sea, ese tipo de cosas me estaba pasando. Otro sueño que tuve fue que estaba mi abuelita y estaba mi papá. Mi abuelita me decía, no, me agradecía porque estaba también ahí apoyando a mi tía porque se quedó sin trabajo. Y me abrazaba, lloraba y me decía, hijo, muchas gracias, te voy a extrañar. Y en ese momento, pues, más adelante estaba mi difunto padre. Y me dice, gracias, hijo. Yo estaba como que sentado con una especie de parada de autobús. Y yo estaba, ahora sí que, pues, por ende, quiero creer, de que yo estaba esperando el autobús para mi casa, pero estaban ahí, empezaron a pasar varias personas. Y tuve ese sueño. Y cuando terminó todo eso, me dolió el ojo derecho bien cañón. Dije, llora, pero raro que no lo tenía rojo. Entonces, digo, ahí en su momento se cuenta la leyenda de que Odín tuvo que sacrificar un ojo para ver el futuro o ver la clarividencia. Siento que a mí algo me pasó o algo como que empezó a conectar. Se dice que en mi familia venimos también en algunos familiares de una parte de chamanes o de nahuales y de guerreros azteca, etcétera, etcétera, ¿no? Ya el único, pues ahora sí que en sí, pues en ciertos lugares eran como italianos y una parte de mi familia pues es de ahí. Creo que de Michoacán, no recuerdo bien, ¿no? Entonces yo siento que el ver como que ciertas cosas anormales en ese entonces, pues yo creo que viene de parte de ellos. Antes de fallecer mi papá, pues vino su hermana, entre comillas la más cercana,
y vino como una clarividente. Esa persona podía ver energías, podía ver ciertas cosas. Algo que sí estoy muy consciente es que, no sé en algunas familias, pero nosotros somos de cierta manera como que la parte emocional. Si nosotros nos sentimos mal o estamos deprimidos, estamos tristes, nos baja las defensas y nos enfermamos. Es más fácil que nos pase eso a que a lo mejor porque no nos abrochamos bien la chamarra, o estamos solamente con camisa, con playera, nos vayas a enfermar. Realmente a nosotros nos pasa factura cuando no tenemos un estado emocional estable. Y bueno, de ahí pues sí, yo no creía en eso, pero cuando empezó a mencionar de sus cosas, obviamente personales, triunfos y fracasos, yo me quedé así de a la bestia. O sea, cierta manera como que trajo como dispositivos, por así decirlo, que conectaban como las energías, y como mi mamá como su pareja pues estaban conectados, pues desde ahí empezó a leer todo para intentarlo sanar, ¿no? Pero de ahí pues ya las cosas que dijo, yo me quedé así de wow. Y yo nunca creí en eso. Pero bueno, es parte de este mini podcast, de contar como que presente y futuro. Espero que alguno no se pierda y les siga gustando ese podcast. Agradezco mucho la presencia y los que estén ahí conmigo. Espero que sigan disfrutando los relatos. Otro relato que tengo es que recién cuando había fallecido a mi difunto padre, se dice que los gatos, entre comillas, espantan a los espíritus. No tengo bien el dato, pero sí tengo entendido que los animales como que tienden a ahuyentar. De hecho, ahorita lo estoy buscando. Supuestamente los gatos protegen a los fantasmas. En ese entonces, estábamos en la azotea o sótano, como le quieren llamar. Dejamos la puerta abierta. Mi mamá dejó la puerta abierta porque estaba lavando, estábamos ahí haciendo como el aseo por el tema de la pandemia. Tuvimos que tirar ciertas cosas. Ahora sí que hubo muchas cosas que tuvimos que desechar por el tema de el cobichón. Pero sí me acuerdo que en ese entonces el gato, el vecino del gato, bueno, el gato y el vecino, más bien, ya me perdí. En ese entonces el gato se asomó con nosotros. Ya vi que mi chihuahua estaba ladrando. Dije, ¿y ahora qué pasó? No, pues que veo y estaba el gato que lo corre. Y ya casi le terminé echando, le quería echar agua, pero dije, ya solito se fue. No me dio tiempo a echar el agua. Pero sí, en ese entonces sí sentí que alguien me agarró el hombro. Pero pues en ese sentir sentí como un peso y un apretón. Dije, ¿y ahora? Volteé y pensé que era mi mamá o mi hermano, pero no era nadie. Me ganó la melancolía, me ganó la tristeza, la nostalgia, y no dije nada. Ya mejor me bajé y ya desayuné.
Supuestamente dicen que ciertas personas o ciertos espíritus tienden a habitar las casas. Yo siento que en ese entonces pues nos quería mi difunto padre comunicar algo que a lo mejor no sabían. Sí, en sí pues sí, ese sentido de responsabilidad la teníamos, ¿no? Yo y mi hermano somos, cada quien a su forma somos responsables, o sea, no permitimos algo inusual, porque he visto que también ciertas familias cuando hay un miembro de la familia o alguien importante, tienden a separarse y cambiar sus vidas, ¿no? Se alejan de esa persona y se hace un caos. En mi caso, pues no. Yo creo que los valores que se me enseñaron, pues nunca voy a llegar a esa situación de huir o acobardarme, ¿no? Entonces, en ese sentido, y pensé que trataban de decirnos algo. De hecho, también en su momento nos comentó que a mi hermano él soñó con mi papá y obviamente se estaba despidiendo, le estaba dando las gracias. Algo en lo que yo aprendí y me enseñó, a lo mejor es una reflexión, es cuando está en vida la persona, aprovéchala, disfrútala, visítala si vives lejos, trata con él. Porque ya cuando fallezca, cuando ya sea una persona difunta, no tiene caso que le estés enviando flores, ya para qué las quiere. Entonces ese es a veces la filosofía o la parte en donde yo sí me quedé marcado de el momento soy. Y cierta manera con ambos familiares pues sí me terminé pues y por así que socializando, me terminé conviviendo, estuve también apoyando, platicando, estando ahí. Y pues es algo que yo también no me arrepiento. Y la verdad, a diferencia a lo mejor de mi hermano, pues sí, mi alma está tranquila. Y no tengo ningún resentimiento, no tengo ninguna pena. O algo que esté cargando por el tema de no estar olvidando algo o no estar obviando algo. En el sentido de que yo hice todo con ellos, platiqué, dije, conviví, llegué a expresarme, toda esa parte, ¿no? De una forma a lo mejor no, como actualmente lo hago, sino muy diferente, ¿no? En ese momento no tenía mucha... Era muy directo, ¿no? Y no teníamos esas formas como educadamente. Entonces, de cierta manera yo tengo esa parte de... En ese momento, pues, disfruté, conviví y pues ni modo se tienen que ir, ¿no? Digo, fue un golpe o fue un impacto en donde pues la verdad mi vida cambió. Y de ahí pues surgieron como que muchas, por así decirlo, premoniciones. Y una de ellas pues igual, cuando estaba mi cumpleaños, fue el primer cumpleaños en donde estaba con ciertos familiares. Obviamente por pandemia pues estábamos nada más contados. Y cuando pues me terminaron de cantar las mañanitas, nuevamente sentí el hombro y sentí que alguien me abrazó. Obviamente como si me abrazaran por la espalda, ¿no? Y yo así de, no, pues en ese momento sí sentí esa nostalgia. Y de repente también la chihuahua que tengo se me queda mirando. Pero empieza como que a gruñir y a la vez como que a querer como que chillar, ¿no? Y así de, ok. También pues
les comenté. No se dieron cuenta de la chihuahua, pero sí, yo sí les dije, acabo de sentir que alguien me tocó el hombro y alguien me abrazó. Y sí me dijeron, debe ser tu papá o tu abuelita. Le digo, sí, lo más seguro. Obviamente, pues sí. Cuando pasó eso, sentí como esa melancolía, esas ganas de llorar. Dije, sí, fueron ellos. Y de ahí, pues, tuve como que esa premonición o ese sueño de dos personas. De una de ellas no la conocía. La otra, como que tenía esa sensación, esa. Como que. Decir, oye, yo te conozco de Twitch, pero no sé de dónde eres. Pues veías a dos personas, estaban discutiendo. Y llegaron a un punto de que se alejaron. Pero no era tanto en Twitch. O sea, no era como en conversación, una llamada en DVD o en Fortnite. Sino que fue como si estuvieran en persona. Entonces cuando terminaron de discutir, se fueron. O sea, se dejaron ese lugar. Uno se fue por una puerta. Y el otro se fue hacia el jardín. Y ahí se quedaron. Uno estaba acompañado de sus amigas. Y el otro de sus amigos. Yo estaba ahí mirando a los dos. Cuando pasaba ahí como que no me veía, no me hablaban ni nada. Dije, bueno, yo pasaba de otro lado. Y también la chica no me veía. Dije, ah, caray. A lo mejor soy un fantasma, ¿no? Estaré morido o algo así, ¿no? En ese sueño. Tiempo después, conozco a Jess y al innombrable Kirby. Nuevamente, empezó a tener sueños. De cuales no se cumplieron, ¿no? Un sueño fue que iba a tener una pantalla grande, la calculo de 27 pulgadas. Un monitor en donde tenía a bastantes espectadores en YouTube diciéndome feliz cumpleaños. El segundo sueño veía, ahora sí, en Twitch, en una transmisión discutiendo. Que es que no sabes poner una trampa, por tu culpa me colgaron. Yo obviamente escribiendo el típico de hola, ¿qué tal? O ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿No? Y no me pelaron ni uno ni el otro. En esa discusión se habla mucho sobre el tema de tú sí, pero yo no. Tú sí puedes hacer esto. Yo no lo puedo hacer porque si no te enojas. La chica le decía es que estamos en un torneo. Y en ese torneo quiero ganarlo porque de ahí depende irme a otro lugar. Y el otro, no te preocupes, aunque lo perdamos no pasa nada. Te pongo una parte y en otro torneo ahora sí ganamos. Y listo. Y empezaron a discutir y se empezaron a gritonear. Es que para que entramos, no te lo tomas en serio. Y realmente dije, a lo mejor pues es un tema de alusión. Yo en ese momento a Jess no le tenía a lo mejor ese acercamiento o ese aprecio que le tengo actualmente, ¿no? Como parte de Golly Team. Realmente con el que ya mejor era con Irving.
Y de cierta manera, pues, desafortunadamente se dieron las cosas. Fue un año después. Yo en su momento, antes de ya estar bien con ella, por así decirlo, pues la verdad no era como de mi agrado. Esto por el tema más que yo tenía, y aquí estará mi moderador, el exceso de a veces palabras antisonantes o groserías. Eso de cierta manera como que me molestaba demasiado. Ya que yo tenía en mi canal esta regla de evita o no digas groserías. De hecho sí, solicitaba mucho esa parte de apóyenme con esas groserías. Luego llegaba ella y ahí poniendo las cosas, diciendo groserías. Y luego de repente sí como que hay cosas que no quería hacer y estaba bien insistente. Pero de ahí ya como que ya no la topaba o ya casi no iba con ella. Y iba más con Irving. Pero al final, pues ese sueño sí se cumplió. Los demás no. Lo del cumpleaños de que tenía 140 y tantos espectadores en Twitch, de que me decían feliz cumpleaños, no se cumplió. Sí se cumplió también el de Call of Duty, porque soñé que estaba en un mapa de zombies. El mapa no lo recuerdo, pero estaba con en ese entonces Cucarachín. Estábamos jugando. En ese momento lo platicaba. Decía, es que soñé esto, el otro también le decía a mi moderador. En ese momento era Cucarachín. Y también como que ciertas cosas hay. Él también tenía como algo parecido. No sé si era cierto o no. Eso es cosa de cada quien. Y al final, viniendo a mi memoria o recordando, soñé que alguien se iba. Y soñé que una persona se había ido. Así de la nada. Me sentía así como que aliviado, me sentía tranquilo. Eso no lo conté obviamente, porque estaba muy alterado. Estaba... ¿cómo lo puedo decir? Tenía una ansiedad, una paranoia por el tema de mi trabajo. Ya que el tema de la sobrecarga, pandemia, el fallecimiento, yo nunca me traté. Y eso pues fue como acumulándose. Antes de que pues llegara a ese punto, sí soñaba como que ciertas cosas. Pero nunca tocó el tema. De hecho, ese tema no le di importancia. Y ahorita recordando, sí soñé que alguien se iba, pero me sentía tranquilo, me sentía relajado. O sea, como que me quitaba un peso de encima. Y en ese entonces, pues yo creo que fue la salida de mi ex moderador, Cucarachín. Digo aquí pues en contexto rápidamente, él por temas de que falleció su papá, empezó a cambiar su forma de ser, era como que ya más tóxico, era más raro. Yo en su momento le comenté de que pues se dieron los días que tomara ese duelo para empezar a sanar. No quiso y obviamente pues tuvo cambios así muy radicales, repentinos. Al final lo terminé corriendo, lo terminé sacando de mi canal y en su momento pues se disculpó, pero dije no, o sea ya en su momento pues sí platiqué, pero pues si no quiso hacer caso, pues ya es cosa de cada quien. Y en ese entonces pues ya la paranoia, la ansiedad estaba a tope. De hecho, tuve en ese momento también ataques de pánico. Sentía que era un paro cardíaco. Y también decía, hasta aquí llegué. No puedo, hace casi mi cuerpo, no puedes más. Y no en el sentido de que pues ya aquí cortamos tu vida,
sino pues ya este es tu límite en temas laborales. De ahí, pues ya también empezó a desaparecer. O ya no le tomé importancia a los sueños. Ya de ahí pues perdí esa percepción. Y de repente sí tenía, por así decirlo, pesadillas o sueños. O esos flashazos. Pero cuando jugaba yo Call of Duty Zombies, sentía que incluso dormido estaba jugando. Para los que jugaron Black Ops 3, estaba jugando Origins. Entonces como que ya hasta mi mente lo tenía como que muy presente. Y más por el tema del estrés que en su momento ya tenía acumulado. De ahí en fuera ya he tenido uno que otro sueño, pero ya es más enfocado a mi día a día. Pero siento que en ese entonces mi mente, mi cuerpo se conectó con alguien o con algo en el más allá. Y por eso tenía como que sueños, como que podía ver ciertas distancias en el futuro. Lo que sí es que nunca soñé que Jess iba a estar conmigo. Iba a estar conmigo en el sentido de que íbamos a formar, digamos que ese equipo de squad, del Goalie Squad, más bien. Simplemente pensé de que bueno, obviamente son bien recibidos, estábamos platicando, ambos bandos, cada quien tomó su forma, cada quien tomó su, ¿cómo lo puedo llamar? Fue pensando, cada quien tomó su forma de pasar el duelo de una amistad caída o de algo que se rompió. Y cada uno tuvo su actitud, cada uno tuvo su expresión. Afortunadamente, desafortunadamente, pues yo era su centro de... Era como su psicólogo, porque yo los estaba escuchando, los estaba aconsejando, estaba en algunos aspectos dando la razón, en algunos aspectos como que no. Y obviamente también contando parte de mis anécdotas. Ya en ese entonces también tenía conformado a un boletín anterior que era de Call of Duty y luego pasó de Phasmo. Y habían pasado una serie de sucesos en donde pues también me estaba generando estrés. Y la verdad pues en mayo pues cuando ya tienes ese acercamiento. De ahí en fuera, y no me acuerdo, es lo que me había pasado. De hecho en Twitch sí conté, en plena pandemia conté ciertas anécdotas. Cuando también en mi cuarto, pues igual, como conté hace un momento, este podcast se va a subir a mi canal de YouTube. El del general, porque también tengo otro canal de Warframe. Entonces se va a manejar en otro canal. Y la verdad pues sí es lo que me había pasado. De hecho pues ahora sí que quería tomar ese podcast con ella para platicar esa parte y decirle, mira, oye, yo soñé con esto, para ver cuál era su reacción, cuál era sus comentarios, cuál era su impresión. Pero bueno, ya será para otra ocasión. Yo creo que a lo mejor escucha el podcast y ya me contará. Espero igual que no se pierda o como que no pierda el ritmo, porque si de repente tengo esos saltos dimensionales, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, de mi parte pues ya sería todo. Espero que les haya gustado el podcast, les haya gustado también la música de fondo, porque la verdad a mí me encantó. Me ayudó mucho para estar contando las anécdotas y las historias.
de cómo pues mis seres queridos en el más allá pues vienen a visitarme, me hacen incluso travesuras. Y bueno, por último, una historia que también que se contó en la familia es que mi hermano y también mi cuñada soñaron, más bien mi ex cuñado, ¿no? Para que no se malinterprete. Soñaron de que tenían a una hija, pero también estaba ahí mi difunto padre. Y en ese entonces también estaban presionando para que tuvieran otro hijo. Les decía que iba a ser varón. Nosotros pensamos que la hija de mi hermano y de mi ex cuñada iba a renacer ahí mi difunta abuelita y el hijo va a ser mi difunto padre. Entonces íbamos a tener como esa conexión o ese ciclo sin fin, por así decirlo, y continuar con el legado. No sé cómo interpretarlo, pero bueno, esa sería la última anécdota. Nuevamente muchas gracias a los que se quedaron. Espero nuevamente que el podcast que está en el canal les haya sido de entretenimiento más para estas fechas de Halloween. Y ahora sí, me retiro. Muchas gracias nuevamente y dulce o lo que quieran. ¡Vámonos! Pasen bonita noche. Bye bye.